Queda só un día para que os Reis Magos repartan os agasallos pedidos polos máis cativos. A maioría xa enviaron a súa carta, pero para os que non o fixeron aínda poden entregala en man. As súas majestades estarán no Pazo de Mugartegui mañá a partir das 11. Ya escribimos la carta. Sí, y ya la mandé. Lo que no me trajo Papá Noel se lo voy a pedir a los Reyes. Le pedí un libro, un juego y ya está. Un puzzle de cohete espacial y un tren verde. Una bicicleta, un mapa del mundo, Lago de dinosaurios. Pues un loro que habla, un neno que duerme conmigo y para mi madrina un maquillaje. Una Nintendo Switch y 3 juegos para la Nintendo Switch y un despertador. Wishes, la Nintendo Switch, Playmobil y... ya no me acuerdo de más cosas. A visita real pon a proba os nervios dos máis pequenos. Estás nervioso? No. No. Vale, sí. Sí, un poco. Pero hay que hablar, ¿eh? Un poco. Mucho. Mucho. ¿Y tú? Yo un trillón. Antes da noite máxica toca facer memoria sobre o ben que se portaron ao longo do ano. Bueno, así. Genial. Regular. Bien. Regulán. E como chegar a todos os fogares require de moita enerxía, haberá que deixarlles algo de comida e bebida para que non desfalezan. Pues les pondremos algo para los camellos y para ellos, para que puedan reponer fuerzas, que ese día tienen que trabajar mucho por la noche. Y le dejamos un poquito de leche. ¿Y qué más le dejamos? A ver. Galletas. Y el año pasado le dejamos zanahorias, manzanas, leche y turrón. Polvorones, un poquito de vino y agua para los camellos. Un trozo de rosca. Y algo sin gluten, porque bueno, el turrón es sin gluten, porque como hay niños que son celíacos y niñas que son celíacas, pues igual hay reyes celíacos y entonces les ponemos también sin gluten. Só queda darlle a benvida como se merecen e agardar que non se despisten co reparto.